hermanos. Es una bendición para nosotros que el Señor nos haya dado vida, salud y... Buenos días, mis queridos hermanos. Un gusto poder saludarles. Es una bendición para nosotros que el Señor nos haya dado vida, salud y vivir un domingo más. Dada la contingencia que no podemos estar en el templo como quisiéramos, Dios nos da también esta bendición de usar la tecnología para estar en comunión y abocarnos a lo que es nuestros cultos de día domingo. Felices porque estamos participando de una nueva escuela dominical. Además estamos comenzando a ver hoy una nueva carta como es la carta a los Gálatas. Así es que vamos a pedirle al Señor en oración que Él nos ayude, nos ilumine su escritura y también sea como siempre alimentando nuestra alma. Les voy a invitar a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias le damos primeramente por la vida y la salud que nos ha concedido. El ver la luz de un nuevo día que usted nos regala junto a todos los nuestros, sabemos y reconocemos que es favor suyo y misericordia suya solamente. Ahora le pedimos que usted sea perdonándonos, limpiándonos de todos nuestros pecados con la bendita y preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. También le pedimos, Padre amado, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir y atesorar su bendita palabra en todos nuestros corazones. Que su Santo Espíritu sea el profesor de cada uno de nosotros en esta mañana. Le pedimos especialmente vida, salud, mucha sabiduría para su siervo, nuestro amado obispo, nuestra pastora diaconisa, como también para nuestros amados pastores, nuestro pastor Manuel Esquivel, nuestra pastorita Gladys Vilche y a toda la congregación. Todas estas bondades y misericordias, Padre, se las pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, les voy a invitar a que entonces ubiquemos la lección para este día domingo 29 de marzo. La lección se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a estar atendiendo del verso 1 al verso 10. Y el texto sagrado para nuestra meditación está situado en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Bien, doy lectura a Gálatas capítulo 1, del 1 al 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Bien. Como en su momento lo dije, estamos inaugurando una nueva carta en cuanto al estudio de todas las cartas que el apóstol San Pablo escribe a las iglesias, aparte de las cartas pastorales, ¿no?, que entrega a sus hijos espirituales. Hablar un poco del contexto de la historia de la iglesia de los Gálatas. Se dice que el apóstol San Pablo la plantó, la sembró en su primer viaje misionero. Otros postulan que en su segundo viaje, pero nosotros no nos vamos a detener en esa discusión un tanto estéril, ¿no es cierto? Se dice que se escribió alrededor del año 48 al 55 después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver por qué el apóstol Pablo se ve motivado a escribir una carta con palabras quizás un tanto duras para esta iglesia. Es porque en realidad estaba sucediendo una cosa que para nada era elogiable. Si podemos echar un vistazo rápido, el apóstol San Pablo no tiene ninguna palabra de elogio a la iglesia de los Gálatas. Es una iglesia que de cierta manera había vuelto a la niñez espiritual. Esta carta a los Gálatas es considerada como la carta magna de la libertad en Cristo el Señor. Así lo fue para Lutero, por ejemplo. Entonces, la iglesia a los Gálatas estaba compuesta por creyentes judíos y también creyentes gentiles. Había una mezcla allí. Y producto de esta mezcla es que van a surgir algunos problemas muy serios en cuanto a la doctrina. El apóstol San Pablo les había predicado a la iglesia de los Gálatas y le había dejado muy bien planteado una doctrina que es básica, muy importante, que es la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, lo que vamos a ver a través de la carta, de los 6 capítulos de la carta a los Gálatas, vamos a ver un tema que ya tocó en la carta a los Romanos, que es la justificación del hombre, del pecador, por la fe en el Señor Jesucristo, o más bien en su obra redentora, toda suficiente. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia de los Gálatas? Había un grupo llamado los judaizantes que querían agregarle al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo la ley de Moisés. Y eso es lo que va a atacar el apóstol Pablo férreamente en esta carta. Por ningún momento, por ningún motivo, el apóstol Pablo iba a aguantar, soportar que se hiciera una mezcla del Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser puro como vino del cielo. En estos días vemos, para nuestra pena, debemos decirlo, una mezcla de muchas cosas y ese producto lo presentan a la iglesia como un evangelio, tantas ramas. Y vamos a ver en la Sagrada Escritura que el evangelio es uno solo, viene del cielo y tiene que ser presentado tal cual al pecador para que surta efecto, sin ningún aditivo, sin ningún extra que el ser humano pueda agregar. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Estos judaizantes querían obligar a los hermanos de Galacia a circuncidarse, porque encontraban que era insuficiente la fe en el Señor Jesucristo, sino que para que pudiera ser mucho más completo, según ellos, el Evangelio, tenían que hacer estas
esta clase de ritos de práctica, como por ejemplo circuncidarse, abstenerse de ciertos alimentos, vestirse de una manera, guardar ciertos días especiales. Y el apóstol Pablo va a atacar firmemente esta tendencia, esta enseñanza. Y vamos a ir viendo que el apóstol Pablo va poniendo muchos contrastes, como por ejemplo la diferencia entre el evangelio verdadero y el falso evangelio o el razonamiento humano. La ley versus las obras de la fe. La maldición de la muerte y versus la bendición de la vida. La condenación versus la exoneración. Siervo de la esclavitud versus hijo de la libertad. Derrota versus victoria. El antiguo pacto versus el nuevo pacto. Vivir en la carne versus vivir en el espíritu. Las obras de la carne versus el fruto del espíritu. Por lo tanto, el apóstol San Pablo comienza haciendo una defensa para variar de su ministerio, porque, entre paréntesis, lo desconocían nuevamente a él como apóstol del Señor Jesucristo. Ellos decían que no había caminado con el Señor, no había tenido la experiencia que habían tenido los otros 12, y él en reiteradas ocasiones, como lo hace con los romanos, como lo hace con los corintios, tiene que una vez más defender su ministerio. Vamos viendo los versos que tenemos para nuestro estudio en esta mañana. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Él deja sentado de que el que lo llamó a él es el mismo Señor Jesucristo. Recordamos todos nosotros el relato de su conversión allí en Hechos capítulo 9. Él relata su experiencia, su encuentro con el Señor Jesucristo. Por lo tanto dice que él es apóstol, pero no de hombre, no puesto por hombre. Esto nos hace mucho sentido en los falsos apóstoles que hay en este tiempo. No hay más apóstoles que los que están en la palabra del Señor. En este tiempo no hay apóstoles, no existen, porque tenían que tener 3 requisitos: haber visto al Señor Jesucristo, haber sido enseñado por Él y haberle visto resucitado. Y en todo caso, la palabra del Señor es muy clara, donde dice aquí en Hebreos capítulo 3, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 3, verso 1, por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo, aparte de ser nuestro Señor, nuestro Salvador, también es nuestro apóstol. Lo dice Hebreos capítulo 3, verso 1. Por lo tanto, el apóstol Pablo debe dejar muy en claro, ya desde el versículo 1, de que él es un hombre llamado por Dios, comisionado, enviado. Lo que significa la palabra apóstol. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No era una sola, sino que eran varias iglesias. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esta palabra siglo puede entenderse también como era o como mundo. Librarnos del presente siglo o librarnos de la presente era, librarnos del presente mundo que es malo. Esto está en total concordancia con esa palabra que dice que el mundo, este siglo, esta era, está bajo el maligno. Y Cristo nos libró de este presente
siglo malo, conforme a su voluntad, de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con el verso 6, dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mezclarlo con sus leyes, con sus ritos, con sus tradiciones. Pero él deja muy en claro que si aún él u otro o un ángel, como dice aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Tan seguro estaba el apóstol Pablo del evangelio que le había sido revelado, no se lo reveló hombre alguno, sino que Cristo mismo le revela el evangelio, se lo entrega. Tan claro, tan convencido estaba él de que llega a decir: si alguno de nosotros o viniera un ángel mismo del cielo anunciando un evangelio diferente del cual ya ha sido predicado, del cual ya les he impartido, sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio. No se puede diluir, no se puede mezclar. Así de tajante, así de peligroso es que un cristiano mezcle el evangelio con otras cosas, como lo quería hacer la iglesia de Galacia, mezclar el evangelio con la ley de Moisés. Y eso no podía ser. ¿Ah? Entonces lo deja muy claro allí el apóstol San Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez, sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, vamos a ir viendo que el apóstol Pablo vuelve a tratar el tema de la justificación por la fe, eso que vimos allí varias lecciones atrás cuando estudiábamos la carta del apóstol San Pablo a los romanos, comenzando con el capítulo 1, donde Dios todo lo encierra bajo pecado. Ya no solamente los gentiles son pecadores, sino que los judíos también eran pecadores, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A una se descarriaron, a una se hicieron inútiles, como dice Isaías profeta: no hay quien busque a Dios, no hay justo, ni aun uno. Entonces, encerrándolo Dios todo bajo pecado, teniendo clara la situación del hombre, no solamente judío, gentil, de toda raza, es que viene a presentarnos la doctrina de la justificación por la fe. Romanos capítulo 3, 4 y 5. Entonces, van a haber algunos textos que nos van a parecer familiares, debería serlo, porque ya esta doctrina de la justificación por la fe la hemos estudiado en la carta a los romanos. Entonces sigue redundando en lo mismo. ¿Y por qué la ley de Moisés no surte efecto en la vida del creyente? ¿Por qué queda al margen? Pues bien, lo vamos a ir viendo en los siguientes versículos. ¿Por qué no hay otro evangelio? ¿Por qué la fórmula del evangelio es y será la única que cambia la vida del pecador y le da salvación y vida eterna? ¿Por qué es la fórmula de Dios? Porque es el evangelio del Señor. Como lo decía, viene traído del cielo. Este plan es el plan eterno de Dios. Y este plan no va a fallar jamás. Dios no tiene un plan B, sino que el único plan que tiene, Dios lo echó a andar y no va a parar, a pesar del hombre, a pesar de Satanás, el diablo, a pesar del infierno. Dios no va a fracasar en su plan, sino que va a seguir con él adelante, incluido el evangelio. Veamos lo que dice
el capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice claro, contundente y categórico para que los judaizantes lo tuvieran muy claro y la iglesia de Galacia mucho más claro todavía, que por las obras de la ley de Moisés nadie sería justificado. Recordemos que el apóstol Pedro fue arrastrado por una simulación, Bernabé también y los demás hermanos. Cuando estaba con los gentiles, comía, bebía con los gentiles, pero cuando llegaron los hermanos de la circuncisión, se retraía, se apartaba, y en esa simulación fueron arrastrados todos los que estaban allí. Y el apóstol Pablo tuvo que reprenderlos duramente, especialmente al apóstol Pedro. Bien, entonces vamos viendo. Dice el verso 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este verso 20 es una de las claves de la carta a los Gálatas, de que el cristiano ya no vive en la carne, ya no vive de acuerdo a las reglas y a los apetitos de la carne, sino que esa carne, ese sistema de vida, lo ha crucificado juntamente con Cristo, y ahora lo que vive en la carne, obviamente estamos en este cuerpo, pero ahora ese cuerpo, esta carne junto con el Espíritu, hace lo que el Señor le manda hacer, cumple la verdadera ley de Cristo el Señor. Capítulo 3, verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Recordemos que esta es una de las cartas preferidas de Martín Lutero junto con Romanos, porque él descubre en estas cartas lo equivocado que estaba, y eso fue el impulso, lo que lo hizo salir de donde estaba allí en el catolicismo romano. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley entonces? Dice aquí Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, sigue en el mismo planteamiento. ¿Para qué sirvió entonces la fe? Fue el ayo, fue la lupa con la cual pudimos ver el pecado que había en nuestro ser, en nuestro corazón, y nos diéramos cuenta que tan pecaminoso es el pecado de que el hombre, por más que se esfuerce, no iba a poder quitárselo de su vida, de su mente, de su corazón, de su diario vivir. Entonces, la ley, el mandamiento es justo, es santo, es bueno. La ley viene del corazón de Dios, pero el que se quiere justificar por las obras de la ley está en maldición.
porque es maldito el hombre que no guardare toda la ley en el 100%. Y nunca hubo ese hombre. Nunca existió ni existirá que guarde la ley de Dios de esa manera. Solamente Cristo, el Dios hombre, Dios 100% y hombre 100%, Él sí cumplió al 100% la ley. Y ese cumplimiento, esa obra, vino a resultar, a redundar en nosotros en un beneficio tan grande que nos ha dado salvación y vida eterna. Por esa obra redentora fuimos nosotros justificados por la fe en la cruz de Cristo. Por lo tanto, no hay otra cosa, otra norma, otra regla para agregarle al Evangelio. Hoy por hoy vemos que muchos evangélicos quieren volver. Hay una tendencia, hay una moda de querer volver a la ley de Moisés. Hay muchas iglesias mesiánicas que están comenzando a guardar ritos, reglas, tradiciones que ni siquiera los judíos en su momento pudieron cumplir o actualmente cumplen, pero ellos están queriendo volver a cumplir. ¿Ya? Van a llegar a un momento, van a llegar a un punto donde se van a encerrar tanto en sus ritos que van a cambiar el foco. Su fe, su confianza de la cruz de Cristo, y lo van a poner en el paquete de reglas, de normas que tienen que cumplir. Entonces, si son realmente justos con ellos mismos, tendrían que partir circuncidándose. Todo esto que se llaman, esta nueva moda que se llama la iglesias mesiánicas, tendrían que partir por circuncidarse, y lo dudo que lo hayan hecho. ¿Qué dice la palabra del Señor en el capítulo 5? Por lo tanto, el consejo del apóstol es estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oh Gálatas insensato. Una palabra dura, una palabra fuerte. Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, tiene duras palabras para con los hermanos de Galacia, pero lo hace con justa razón, porque ellos, habiendo comenzado por la carne, habiendo comenzado por el Espíritu, iban a terminar en la carne, en los ritos de la carne, guardando todo este paquete de normas, y se iban a alejar de la vida que Cristo les había otorgado a través del Evangelio. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice el apóstol, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Si quisiera agradar a los hombres, estaría agradando a este grupo de judaizantes. Recordemos que el apóstol Pablo fue fariseo, conocedor estricto de la ley, y sabía lo que estaba hablando. Él no iba a agradar a este grupo de
judaizantes no iba a congraciarse con ellos, sino que él era un apóstol y aparte de apóstol, pastor, e iba a cuidar siempre del rebaño, iba siempre a cuidar de la iglesia, de que no cayera en el legalismo, no cayera en el otro extremo que es el libertinaje, sino que iba a mantener siempre la misión principal de un pastor, que es predicar la sana doctrina, enseñar el evangelio tal cual está diseminado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito final? Creo yo que lo dice aquí en el capítulo 5, esta libertad que Cristo ganó para nosotros. Vuelvo a leer: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces vemos aquí algo muy claro, muy contundente del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia, tocante a la libertad del Señor Jesucristo, a la libertad del Evangelio. ¿Cierto? El que quiere guardar o el que quiere circuncidarse, está obligado a guardar toda la ley, por lo tanto se ha desligado del Señor Jesucristo los que se quieren justificar por las obras de la ley. A través de las Sagradas Escrituras, a través de estas cartas vamos a ir viendo en forma más detallada cómo el apóstol hace una defensa de la justificación por las obras, justificación del hombre a través de la fe, no por las obras. Vuelve a defender su ministerio, va a hablar de la fe de Abraham, cómo él fue justificado, el pacto que Dios hace con él, y ese pacto también nos beneficia a nosotros. Somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, y esa misma regla va a surtir efecto para nosotros. ¿Cuál es el propósito de la ley? Una exhortación para no volver a la esclavitud, una alegoría entre Sara y Agar, que son estos dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Reafirma la libertad de Cristo para ir concluyendo con las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Tocante al texto sagrado que tenemos, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dios nos bendiga. Dios bendiga y confirme su palabra en nuestros corazones. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios amado, tenemos muy clara cuál es nuestra situación.
tenemos claro en qué consiste la doctrina de la justificación por la fe en el Señor Jesucristo y la doctrina de la santificación. Sabemos muy bien, queridos hermanos, que nosotros a la salvación, al Evangelio, no le podemos agregar nada en absoluto, absolutamente nada le podemos agregar. No podemos ser ni un gramo más justo el día de mañana, porque esa justicia ya nos la imputó nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Él es todo lo justo que hay. Él es el sacrificio perfecto, único, una sola vez y para siempre, entregado allí en la cruz. Y por esa cruz, por esa obra redentora, nosotros estamos en Cristo, estamos dentro del Evangelio, somos hijos de Dios, somos creyentes, al igual que el creyente Abraham, porque hemos sido beneficiados por esa fe, no por las obras. Bien, queridos hermanos en el Señor, vamos a dejar hasta aquí esta conversación de la palabra del Señor. A medida que vayan pasando los domingos, vamos a ir desarrollando de mejor manera esta carta a los Gálatas, que es apasionante, como dije en su momento, es la carta magna de la libertad en Cristo el Señor. Un saludo afectuoso, cuídense mucho, los extrañamos en gran manera, sigamos orando, sigamos en comunión con el Señor, orando por los unos, por los otros. Estamos en tiempos difíciles, en un tiempo de pandemia mundial, pero el Señor tiene promesa para con nosotros. Esto no debería sorprendernos a nosotros porque todo está escrito en la palabra del Señor. Pero también hay promesas grandes de Dios que Él nos va a guardar. Así es que el Señor les bendiga grandemente. Un saludo de su hermano en Cristo el Señor. Que estén muy bien. Adiós. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer oscuro la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande? Plena gracia al corazón, el Dios eterno.
silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte.